Hola, Nerd Students. Seguramente vienes de la parte introductoria de la fundamentación de cómo realizar un proceso enfermero, un PAE. Entonces, aquí vamos a poner en práctica eso. Vamos a realizar y analizar un caso clínico con un formato que se explicó anteriormente. Esto cabe resaltar que es basado en México. Sin embargo, deben de existir grandes similitudes en Latinoamérica. De igual manera, puede variar según el hospital, los protocolos o las universidades que te están enseñando. Nos vamos a basar básicamente en la estructura, no tanto en la información que conlleva, ya que esto va a depender mucho del paciente que estés tratando. Lo que se va a mostrar a continuación es un formato con entrega escolar. Se va a empezar por un índice, una introducción, fisiopatología, resumen de valoración por dominios, razonamiento diagnóstico, priorización de diagnósticos en base a Maslow, planes de cuidado, las bibliografías y los anexos. Cabe mencionar que todos los datos que se van a ver a continuación son meramente con fines escolares. De igual manera, si gustas revisarlo con calma, puedes pausar el video en cualquier momento. Aquí principalmente es el índice. Este sirve para darle un punto de referencia al lector. En esta introducción, básicamente vamos a dar un preámbulo de lo que vamos a hablar, es decir, de nuestro paciente, al igual que podemos mencionar algunas generalidades del problema o patología que le atañen. Cabe destacar que no se menciona al paciente, se menciona lo que le sucede, hablando con generalidades. De igual manera se pueden agregar estadísticas o datos que nos aporten a conocer de qué se va a hablar, de qué va a tratar nuestro plan. Ojo, solamente generalidades, debido a que la patología como tal se va a explicar más adelante a fondo. Después sigue la ficha clínica del paciente, es decir, la guía de valoración. Esta se debe de tomar en primera instancia, en el momento oportuno. Si es una persona que tiene la facilidad de responderlas, se le realiza a ella. Si no, en caso de que sea menor o no tenga facilidad la persona del habla, se recurre a algún familiar. Principalmente se debe de realizar la identificación del paciente con datos personales como es el nombre, lugar de procedencia, fecha de ingreso, escolaridad, servicio donde llega y cama. Se le realiza un diagnóstico de ingreso, es decir, lo que se cree que tiene el paciente antes de ser confirmado por un médico. Las razones para el ingreso, el tratamiento antes del ingreso, es decir, por ejemplo, aquí hay una quemadura. ¿Tuvo algún tratamiento antes de llegar al hospital? Ya sea alguna pastilla, alguna crema o algún procedimiento que se le realizó antes de arribar con el personal médico. De igual manera, el inicio de la enfermedad. Si es posible, la fecha y hora exacta. Aquí vamos a interpretar si el enfermo conoce su diagnóstico, si ha estado hospitalizado anteriormente por alguna otra patología o por el mismo padecimiento, y ya después que revisado por el personal médico cuál es su diagnóstico actual y cuál va a ser el tratamiento actual. Mediante la exploración o la entrevista se puede ir analizando los dominios y así ver cuáles son los que están alterados. El primer dominio es promoción de la salud. La clase es toma de conciencia y manejo de la salud. Aquí debemos de recabar los siguientes datos. Si tiene conocimiento sobre las actividades que le ayudan a mantener su salud. Si mantiene los síntomas de enfermedad dentro de los límites esperados. Las actividades que realiza para mantener su salud. Si consume alcohol, cigarrillos o algún otro. Si es así, ¿desde cuándo y con qué frecuencia? Si conoce el daño que podría causarle. Los hábitos higiénicos personales. Si tiene todas sus inmunizaciones, cómo es su vivienda, cómo es su entorno y si convive con algún animal. En el dominio 2, que es nutrición, con la clase ingestión, digestión, absorción, metabolismo e hidratación, se busca investigar los hábitos alimenticios, si tiene algún tipo de dieta indicada por el médico y cuál es el tipo, al igual que la vía. El número de comidas que da al día, su apetito cómo es, si tiene aumento o pérdida de peso, el estado de la mucosa, estado dental, si su dentadura está completa, las encías, su lengua cómo es,
los labios, la piel. Al igual si tiene presencia de anorexia, polifagia, vómitos, disfagia, náuseas o polidipsia. Si presenta algún tipo de dolor gastrointestinal, algunos problemas cutáneos, si tiene edema, apósitos, heridas o drenajes, si tiene vías intravenosas, aquí se indica cuántas y en dónde, de acuerdo a la posición anatómica, y la cantidad de líquidos que toma al día. Sigue el dominio 3, eliminación. Es la clase 1, sistema urinario. Aquí se van a escribir las características de la orina, el color y el olor, la cantidad en 24 horas y los hábitos de eliminación urinaria. Las medidas para facilitar micción, por ejemplo, si tiene una sonda Foley o algún otro tipo de ayuda. Si tiene presencia de urgencia al orinar, incontinencia urinaria, infecciones, polarquía, globo vesical, nicturia, entre otras. En la clase 2, que es sistema gastrointestinal, se van a notar las características de las evacuaciones, olor y color, la consistencia y los hábitos de eliminación intestinal en 24 horas. De igual manera, si tiene medidas para facilitar la defecación, si hay presencia de peristaltismo, flatulencia, hemorroides, distensión, dolor, continencia, ostomías, entre otras. Si su actividad física es insuficiente, si tiene debilidad de los músculos o malos hábitos alimenticios. La clase 3 es el sistema integumentario. Aquí se va a notar la temperatura y las pérdidas insensibles, es decir, la sudoración. En la clase 4, el sistema pulmonar, se va a notar la presencia de esputo, rinodea, secreción pulmonar y la función respiratoria. Después viene el dominio 4, que es la actividad y reposo. En la clase 1, que es reposo y sueño, se van a notar las horas las cuales duerme, el tiempo que tarda en conciliar el sueño, si despierta durante el sueño, cómo se encuentra al despertar y si acostumbra algún método para conciliar el sueño, es decir, tal vez música relajante o algunas pastillas. Si tiene presencia de alguna otra anormalidad como insomnio, alucinaciones, bostezos, ojeras, hiperinsomnio, sonambulismo, entre otras. En la clase 2, que es actividad y ejercicio, vamos a notar los hábitos de actividad y ejercicio, al igual el tipo que realiza o si tiene alguna limitación para realizar algún movimiento, actividades que realiza para su autocuidado y la presencia de reflejos, anotarlos, cómo están y cuáles son los que le hacen deficiencia. En la clase 3, equilibrio de la energía, anotamos si tiene disnea, cianosis, estertores, fatiga, arritmias o espasmos. Aquí vamos a notar cómo es su frecuencia cardíaca, respiratoria, su pulso, el llenado capilar, la tensión arterial y los pulsos periféricos. En el dominio 5 es la percepción y cognición. En la clase 1, que es atención, debemos de notar si existen falta de atención a los estímulos. En caso de que sea así, debemos de realizar alguno doloroso para asegurarnos. Si tiene algún tipo de alteración de las capacidades perceptuales o si tiene algún tipo de presencia de hemiplegia o ceguera unilateral. Alguna enfermedad neurológica o traumatismos. En la clase 2 es la orientación. Si existe la interpretación del entorno, es decir, si conoce el lugar y tiempo donde se encuentra. Si tiene falta de orientación respecto a algún tiempo, espacio o persona. Si existe desorientación en ambientes conocidos o los desconocidos, si hay presencia de cefalia, paresias, vértigos, dolor, alteraciones del lenguaje o movimientos coordinados, o si existe alguna alteración en la atención. En la clase 3, que es sensación-percepción, debemos de anotar si existe la presencia en alguno de estos medios, visuales, auditivos, olfatorios, gustativos o tactos, y si es así, si utiliza algún tipo de ayuda para contrarrestar el problema. Si existe falta de concentración, cambios en el patrón de conducta o algún tipo de alteración en los patrones de comunicación. En la clase 4, que es cognición, se deben observar si existe confusiones, actitudes psicomotoras, incapacidad para aprender, alteraciones de la interpretación o respuesta a estímulos, seguimiento inexacto de las instrucciones o interpretación inexacta del entorno. En la clase 5, que es comunicación, se anotarán las alteraciones en la atención a mensajes verbales, percepción correcta de mensajes, incapacidad para hablar o la expresión de los mensajes. En el dominio 6, que es autopercepción, básicamente es cómo se percibe según el estado de salud con el cual está.
involucrando lo emocional, su estado de ánimo y conocimientos de sus necesidades de autocuidado, al igual que las conductas de evitación, control o conocimiento del propio cuerpo. En el dominio 7, que es rol y relaciones, básicamente se va a tratar de lo familiar, es decir, con qué personas convive a diario, la descripción del ambiente familiar, el lugar que ocupa en su familia y el número de integrantes, las características de la relación o la ayuda que la enfermedad le puede dar al familiar, al igual que la ocupación y la coherencia entre la actitud cronológica, como la edad, sexo, peso, crecimiento y desarrollo, escolaridad, comportamiento o talla. En el dominio 8, que es sexualidad, se va a notar según el sexo, si es hombre o mujer, y si la edad que tiene corresponde a los cambios que debería de tener según su edad. Sigue el dominio 9, que es afrontamiento y tolerancia al estrés. Aquí se anotarán las reacciones que tiene tras un trauma físico o psicológico, es decir, cómo va a ser su respuesta, tanto física o psicológicamente. En la clase 2 son las respuestas de afrontamiento, es decir, si tiene negación, si está defensivo o tiene ansiedad, al igual si la familia tiene una aceptación o una integración adecuada. En la clase 3 es estrés neurocomportamental, si tiene presencia de irritabilidad, contracciones, bradicardia, bradipnea, si tiene color pálido, cefalea, cianótico, entre otras. En el dominio 10 son los principios vitales. Aquí básicamente es la religión, si ésta interfiere con su enfermedad o con su tratamiento y cómo relaciona su enfermedad con alguna creencia. En el dominio 11, seguridad, protección, básicamente es si algo interfiere para que su seguridad sea vital, ya sea por la presencia de algún riesgo físico, mental o de su propia salud, por ejemplo de la mucosa oral, de la dentadura, de la integridad cutánea o la integridad tisular, al igual si existe asfixión, riesgo de caída o limpieza de vías aéreas, y cómo puede ser su protección. En el dominio 12, que es confort, se va a localizar si existe algún dolor, en dónde, las características y si tiene presencia de agitaciones o llantos. En la clase 2, que es confort ambiental, se anotan las características a opinión del usuario o del familiar a cargo. Si la ventilación le parece buena, la iluminación, la amplitud o la privacidad. En la clase 3 es confort social. Si las personas significativas para él dan soporte, ya sea familiares, grupos o amigos. Al igual si presenta algún interés inadecuado o inmaduro para la edad o etapa del desarrollo. En el dominio 13, que es crecimiento y desarrollo, se va a notar el peso, la talla y la edad, al igual si tiene congruencia con la edad y el peso, el aumento si tiene pérdida, trastornos congénitos o genéticos, enfermedades crónicas o prematuridad. En la clase 2, que es desarrollo, se van a notar las alteraciones del crecimiento físico si tiene retraso o dificultad para realizar actividades motoras, sociales, expresivas o incapacidad para realizar un autocuidado, al igual que las actividades de autocontrol propias de su edad, como su estado nutricional, si presenta violencia, pobreza, malos tratos o una enfermedad mental. Ahora viene el marco teórico, que es el resumen de valoración. Aquí se va a notar de nuevo la identificación personal. Cabe destacar que esto se realiza de acuerdo a la guía de valoración que realizamos previamente. Aquí se va a notar su diagnóstico actual y todo lo que se le ha realizado, es decir, un resumen de nuestro paciente, al igual que los dominios que resultaron alterados, que esto nos va a servir para realizar nuestras etiquetas diagnósticas más adelante. Después, el siguiente apartado es la fisiopatología, es decir, qué es, su definición, etiología, los tipos que existen, la fisiopatología como tal, la epidemiología, las posibles complicaciones si es posible por sistema, el diagnóstico médico, los tratamientos y si se le realizaron laboratoriales, anotar las anomalías. Recuerda que aunque es un resumen de la guía que anteriormente se realizó, debe de estar sumamente detallada porque esto nos va a ayudar en nuestras etiquetas diagnósticas. Después siguen los fármacos. Aquí puede variar.
A nosotros en este proyecto se nos encargó poner el nombre, el mecanismo de acción, farmacocinética, indicaciones, contraindicaciones, reacciones adversas y la presentación del medicamento. Esto varía según el hospital y la universidad. Ahora sí, después de haber visto los campos y los dominios alterados, se van a priorizar los diagnósticos, según la pirámide de Abraham Maslow. Hay que recordar que primero van a ser los problemas que amenazan la vida e interfieren con las necesidades fisiológicas. Segundo, son los problemas que interfieren con la seguridad y la protección. Tercero, problemas que interfieren con el amor o la pertenencia. Cuarto, problemas que interfieren con la autoestima. Y quinto, problemas que interfieren con la capacidad de lograr los objetivos. Después de haber ubicado nuestras etiquetas diagnósticas, ahora sí vamos a realizar el plan de cuidados de enfermería, conforme a la taxonomía Nanda, Nick y NOC. Para esto es muy importante que consigas mediante libros o PDF estos 3 libros, de preferencia los más actualizados. Primero vamos a anotar nuestro plan de cuidados, que en este caso será quemaduras de segundo grado superficial en tórax anterior, con quemadura de primer grado profundo en cara anterior de los muslos, carbonización del miembro superior e inferior izquierdos causado por electricidad. Después la definición, ¿qué son las quemaduras eléctricas? Abajo sigue nuestro diagnóstico. Aquí vamos a trabajar el deterioro de la ventilación espontánea. Ya que lo ubicamos, vamos a anotar nuestro código diagnóstico. Esto se busca en la NANDA, recuerda, primero es NANDA. Anotamos la clase 4, que son las respuestas cardiovasculares pulmonares, el dominio, 4, actividad de reposo y la definición de este diagnóstico. Al igual que el diagnóstico enfermero de riesgo, que se expresa con el relacionado con una función respiratoria alta, y el diagnóstico enfermero de bienestar, manifestado por una frecuencia respiratoria. Después vamos a tener que relacionar la NANDA con el NOC. Esto se realiza mediante el código diagnóstico. Después de haberlo encontrado, vamos a anotar el resultado que quisiéramos obtener, es decir, nuestro objetivo. En este caso va a ser el estado respiratorio. Anotamos el código del resultado y la definición, al igual que al dominio que pertenece y la clase. Vamos a seleccionar indicadores, en este caso yo puse 3. Preferentemente deben de ser los más esenciales de acuerdo a la patología y las alteraciones que tenga el paciente. De igual manera se va a agregar la escala de medición y la puntuación diana. Esto es en lo que se encuentra el paciente, en lo que lo quisiéramos aumentar y la evolución que tuvo. Ahora, según la NOC y los objetivos que nos fijamos, de acuerdo a los indicadores que seleccionamos y las escalas que ya habremos medido mediante una puntuación diana, vamos a relacionar la NIC. Según el resultado de la NOC, vamos a seleccionar la intervención de la NIC. En este caso, vamos a seleccionar las acciones de enfermería. Estas pueden ser distintas. Por ejemplo, vamos a valorar la monitorización respiratoria. Vamos a anotar la etiqueta y la fundamentación científica de cada intervención que pongamos en el hacer, en el educar y en el registrar. Se debe de anotar quién fue el personal que realizó la evaluación, el plan, la elaboración, quién lo coordinó, la fecha de elaboración. Todo esto con los datos oficiales. Cabe destacar que es un plan por cada diagnóstico que hayamos encontrado. Gracias por visualizar nuestros videos. Te invito a suscribirte, activar las notificaciones y compartirnos, para así poder llegar a más futuros colegas.